¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy como invitado está el ingeniero Pablo Romanazzi, que es uno de los que más conoce el tema de las inundaciones. Viene investigando este problema hace muchísimo tiempo. Es ingeniero civil y dirige el área de hidrología de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de La Plata. Vamos a primero preguntar cuáles son las causas, ¿no?, de la inundación de la provincia de Buenos Aires. Pero mejor aún, vamos a preguntarle cuáles son las obras, en realidad, que hay que hacer para que no se inunde más la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto vamos a hablar de la pobreza, ¿no? Porque vimos todos estos días que los más perjudicados son los pobres. Vamos a preguntarle al ingeniero Pablo Romanazzi quién los protege. Todo esto luego de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le vas a pasar por este momento. No, a la valija, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue dejando. ¡saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y aquí estamos con mi invitado, como les dije, el ingeniero Pablo Romanazzi, que viene de La Plata. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera pregunta, y esto quiero que me lo contestes al final, es si uno va aprendiendo con las inundaciones. Son siempre diferentes. Digamos, ¿con esta has aprendido algo más? Todos estos procesos son dinámicos. Si bien nosotros podemos reconocer patrones espaciales y temporales a medida que van transcurriendo las tormentas y los episodios, estos eventos extremos, evidentemente sí, porque es en las cuencas donde se desarrollan estos eventos hay permanentes modificaciones y entonces eso hace que muchas veces incluso escuchamos los comentarios, yo acá no me inundaba, esta vez me inundé. Claro. Bueno, esto es muy dinámico y espacialmente muy variable, ¿no? Está bien. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué se inunda la provincia de Buenos Aires? El otro día lo escuchaba a Felipe Solá, ¿no?, que ha sido gobernador también de la provincia, sí. Y él dice que se inunda primero porque es plana. Es plana, entonces obviamente se tiene que inundar. Sí, sí. Bueno, nosotros conocimos seguramente en la primaria, cuando estudiábamos la provincia de Buenos Aires, la geografía, sabíamos que había dos zonas con elevaciones, que era Tandil y Sierra de la Ventana. Claro. Así que la primera causa es eso, porque es plana. Bueno, estamos, obviamente es una llanura, ¿no? Eso condiciona bastante el escurrimiento.
también es cierto que estamos atravesando por un ciclo húmedo. Desde los años 70 para acá es un hecho constatado y muy investigado y estudiado en su momento, incluso en la última década también se da, de eventos extremos que son cada vez más frecuentes y que de esa manera castigan en forma más pronunciada toda esta pampa que obviamente sí, como usted bien dice, no tiene pendiente y obviamente se producen estas grandes masas de agua circulando en superficie que llaman mucho la atención porque había lugares donde, como decíamos antes, no se inundaban, pero para nosotros no es un hecho nuevo, lo hemos visto muchas veces. ¿Es de los 70 entonces estas lluvias tan fuertes? Sí, vienen desde los 70. si uno estudia la marcha de las precipitaciones desde principios del siglo pasado, concretamente desde 1911 que tenemos registro en toda la Pampa, en toda la llanura bonaerense, digamos, hasta acá, hay claramente dos periodos bien diferenciados, uno que corresponde desde el inicio de registro hasta el año 72 más o menos, que en la provincia se reclamaba por agua, era una tendencia a la seca espantosa. Y después se revierte ese proceso y a partir de los años 70 para acá empezamos un ciclo húmedo que ya tuvo algunas manifestaciones de pico, o sea, de eventos extremos muy importantes allá por el 2002 y que ahora, bueno, se está repitiendo, ¿no es cierto? Está bien. Y bueno, como vos decís, también señalás, estas lluvias o estas tormentas son intensas, pero también de mayor duración. Y ese es el problema, intensas y duran mucho tiempo. Sí, hay dos mecanismos que son los que provocan estas inundaciones masivas y tan violentas, ¿no? Por un lado, el tipo de inundación que vemos ahora, que ha estado castigando la zona de Luján y de Areco, son precipitaciones intensas, pero lo que tiene es que son muy continuadas, son tormentas típicas de frente, que duran varios días y que obviamente hay un estado inicial de saturación de la cuenca, es decir, estamos realmente con el vaso colmado y encima cae esto y produce estas grandes masas de agua. El otro mecanismo también es bastante peligroso y el cual nosotros tenemos una experiencia reciente de la cual estamos todavía aprendiendo y sacando conclusiones, que fue justamente el caso de La Plata, que ahí donde más se localiza es en los grandes aglomerados urbanos, cuando caen precipitaciones con mucha cuantía, como por ejemplo en el caso de La Plata, 300 milímetros en 3 horas, que ningún sistema de desagüe pluvial del mundo lo puede soportar, ¿no es cierto? Claro. Son intensidades que realmente superan todo lo registrado. Pero esa es una lluvia mucho más local, son típicas de verano, son tormentas convectivas que se llaman, y que caen y en pocas horas producen esos hechos devastadores. Bueno, la cantidad de muertos que hemos tenido no es algo, habla a las claras de cuál fue, digamos, lo peligroso, claro, peligroso de las tormentas de hoy. El tenor de lo que hemos vivido. Claro. Sí. Y también así que son dos inundaciones diferentes, pero las dos, para las dos hay estrategias, digamos, para poder aminorar o mitigar los efectos. Por supuesto, ya vamos a ir digamos, a lo que nos pasa en nuestro país. Pero mi pregunta es si tenemos que tener en cuenta que las tormentas en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, tienen que tener o darse cuenta que son las catástrofes nuestras, así como otros países tienen sus terremotos, sus sismos o también sus huracanes. Digamos que nuestra catástrofe natural, digamos, son las tormentas. Sí, sí, lo típico de nuestra región es eso. Hay varias organizaciones que hacen lo que se llama la epistemología de los desastres, sobre todo de causas naturales como estas, o causas climáticas. Y evidentemente la inundación, los desbordes de río, las tormentas, acá en América del Sur, por cantidad de casos va ganando lejos, frente a otros tipos de desastres vinculados al tema agua, por ejemplo, o de temperaturas extremas, claro. o de casos de sequías. Es decir, el tema de la inundación y las tormentas severas es lo que más casos ha traído en las últimas décadas. Sí. En los últimos 30 o 40 años gana lejos, digamos, esta repetición de eventos vinculados a grandes masas de agua. Sí. Y que todavía no tomamos conciencia, entonces, ¿no? Eso es lo que nos pasa, me parece, porque todavía no se hacen muchas cosas al respecto. Obviamente, cada vez que nos inundamos, vuelve el tema, ¿no es cierto?, claro, al candelero, pero el tema es que esa tensión que tenemos, esa gran... esos dramas que vivimos cuando vivimos la inundación, es como que después, a pocos meses de la misma,
la atención va decayendo. Y también va decayendo de las manos las acciones que hay que tomar, porque hay que trabajar cuando no llueve también. Claro. Y eso es lo que nosotros de alguna manera, que por eso te agradezco la oportunidad de divulgar estos temas, es lo que queremos lograr concientizar, digamos. No se puede resolver en poco tiempo lo que deberíamos haber hecho en un plazo mucho más extenso. Lo que tenemos que hacer ahora por muchos años más. Sí, claro. Pero tomo un documento que leí, que bueno, lo hiciste en el 2008, me parece que es el índice de riesgo, lo quiero decir bien, hay un índice de riesgo hidrológico para el desarrollo de infraestructura social básica en la provincia de Buenos Aires. Fue a pedido del gobierno provincial, claro, el gobierno provincial, y ustedes realizaron este índice. Sí, eso se hizo en el año 2011-2012. Fue producto de una investigación que encaramos con 3 universidades, la Universidad de Luján, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, por pedido en su momento de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Gabinete, en el marco de un proyecto de regionalización de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y la idea era estudiar, desde ese punto de vista, pensando en la descentralización de todas las actividades administrativas, pero también de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, bueno, tomar al agua como el eje de una posible distribución de la población en la provincia. Y obviamente el tema de inundaciones estaba, el tema del agua potable segura también estaba, y también todos los servicios de saneamiento. Entonces, de esa manera construimos un índice que a veces no deja de ser un poco, digamos, subjetivo, pero un índice al fin, indicador de cuáles serían las mejores zonas para poblar o desarrollar urbanizaciones. Claro, dividen entonces en 11 regiones, ¿no? La provincia de Buenos Aires, que es enorme y con realidades diferentes, bueno, ustedes dividen en 11 regiones distintas. Que no son más que las 11 regiones hidrológicas que se conocen de toda la vida, son regiones naturales, y donde en cada una de ellas podemos reconocer las cuencas principales de los principales ríos y arroyos de la provincia de Buenos Aires. Tomando como eje eso, es mucho más, entre comillas, natural hacer la distribución de esfuerzos, porque cada región tiene su problemática, ¿no?, vinculada al agua. Entonces es un buen, para nosotros era un buen indicador por dónde empezar, o por dónde replantear una distribución de los esfuerzos, porque obviamente en ese momento se pensaba tratar de alguna manera controlar el hacinamiento en toda la zona periférica, toda la zona metropolitana, ¿no? De qué forma se podía fomentar que población migrara lentamente hacia la provincia interior. Se quería revalorizar la provincia interior. Esas eran un poco las consignas que habíamos recibido, claro. Y bueno, en ese momento nos pareció que era importante que si íbamos a plantear nuevas urbanizaciones, está el tema del trabajo, está el tema de la vivienda, pero también está el tema del agua. O sea, no podemos promover digamos, nuevas urbanizaciones donde falte el agua, donde el agua no tenga la calidad suficiente, y tampoco en zonas, como se ve mucho en el territorio bonaerense, que se ocupan y que en realidad le pertenecen al río o le pertenecen al arroyo, ¿no? Son verdaderas planicies de inundación. Directamente se sabe que se inundan. Claro, en realidad lo que sucede es que muchas veces vemos, creo que esto lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo una vez más, vemos el cauce, vemos el arroyo permanente, el que está, como nosotros decimos, en estiaje o en ese momento no está en crecida. Y creemos que eso es el límite de lo que le pertenece al arroyo. Y en realidad, cuando el arroyo o el río viene en crecida, ocupa un valle de inundación mucho más amplio. Claro. Desborda, por supuesto, y va siempre área. En lo que comenzamos diciendo en la charla, hay zonas que son muy deprimidas, muy bajas, donde el agua más se parece a una laguna que a un río, ¿no? No es una corriente encauzada, pero en aquellos lugares donde sí tenemos posibilidades de identificar una vía preferencial para el escurrimiento, no es solamente ese pequeño cursito que vemos inofensivo que parece que incluso mucha gente dice, qué lindo el arroyito que pasa por el fondo de mi casa, y en realidad es muy peligroso vivir ahí. Es decir, en realidad no deberíamos ocupar esas planicies laterales, las márgenes propiamente dichas, en una zona de exclusión que deberíamos definir mucho mejor
que lo que está definido ahora por el Código Civil, que realmente es muy ambiguo eso, ¿no? Lo que se conoce como línea de ribera, en donde se divide, digamos, lo público de lo privado, está bastante indefinido, a mi criterio, por la ley por la norma vigente. Sí. Bueno, eso te quiero preguntar después, Sí, ¿no? Porque cómo no. los sectores pobres se ubican generalmente en estas zonas muy bajas. Sí, claro. Pero vos lo que querés decir con esto, o lo que venís estudiando hace muchísimo tiempo, con estos índices y toda esta documentación, es que se desarrollan las ciudades cada vez más rápido, pero no se desarrolla todo lo que es el tema pluvial, ¿no? El desagote. Claro. Así que hay muchísima gente, cada vez más gente en una ciudad, pero no puede, digamos, los desagües pluviales no dan abasto. Y uno de los casos es La Plata, que también han hecho un documento muy importante con el caso de La Plata. Bueno, es que justamente hay desarrollos urbanísticos que no respetan los cursos naturales. Y evidentemente, cuando uno empieza a analizar el porte de las cuencas, o sea, el porte de la zona geográfica, que recolecta o que recibe el agua y hacia dónde va a parar, uno dice, en realidad esto nunca tendría que haber sido entubado, esto nunca tendría que haber sido una urbanización puesta encima de esto, ¿no? Claro. Prácticamente. Tendría que haberse respetado un poquito esas vías fluviales o esas vías de escurrimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que hay evidentemente que reconocer que muchas zonas de La Plata, así como muchos otros aglomerados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay zonas inundables y habrá que plantear no solamente las obras necesarias para poder corregir eso, sino una suerte de aquellos lugares donde tenemos hábitat construido, donde no podemos pensar obviamente en cambiar esa realidad, es en adaptarlos. Claro. Porque evidentemente hay mucho peligro, ¿no? Asociado a eso. Mucho peligro. Y en La Plata, ustedes hicieron un llamado de atención en el 2002, luego obviamente en el 2008 hubo una inundación, pero ¿y qué pasó? Bueno, un poco el raconto que podemos hacer de eso fue, una tormenta del 27 de enero del 2002 llamó mucho la atención. Sí. Esas eran las tormentas justamente que nos referíamos de la última década. Fue una tormenta muy importante que quedó prácticamente toda La Plata bloqueada en cuanto a sus accesos. Estaba también recién inaugurada la autopista, el tramo que va de La Plata a Hudson, entonces había algunos puentes que estaban siendo en ese momento también terminados, finalizados, así que bueno, ahí hubo una especie de bloqueo en algunos de esos puentes. Pero en general llamó la atención porque fue una tormenta muy singular. Muy singular. La duración que tuvo esa tormenta con una intensidad muy alta, sin merma, nos llamó muchísimo la atención. Eso motivó que la Municipalidad de La Plata, con un convenio que tiene permanente con la universidad, nos encargara un estudio y hicimos un informe muy exhaustivo de cómo estaba el desagüe pluvial platense y qué posibilidades teníamos de mejoras ante una repetición, para nosotros en ese momento, la peor tormenta registrada. Bueno, entregamos el informe, veíamos que muchas veces las obras, si bien tienen un efecto mitigador, no nos dan una protección integral y absoluta. Había un problema grave, que eran muchas zonas de La Plata, zonas críticas, que realmente estaban con niveles de inundación muy importantes. Entregamos ese informe, bueno, hicimos bastante difusión en el 2005, en el 2007, y en el 2008, después de haber entregado el informe, se repite una inundación, no en el casco urbano, sino en el norte del partido, en la zona de Citibel y Villaliza, con las mismas características, una precipitación de prácticamente 1 hora 20 sin mermar, a altas tasas de intensidad, 90 milímetros hora, que podemos pensar es como si fuera la velocidad de caída de la precipitación, de la lluvia, 90 milímetros durante 1 hora 20. Ese tipo de intensidades nosotros las medimos regularmente en episodios que pueden durar 5 minutos, 15 minutos, pero no 1 hora 20 sin mermar. Eso realmente es un diluvio. Y bueno, eso provocó que gran parte de Citibel y parte de Villaliza se inundara. Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas en ese momento, pero llamó muchísimo la atención. Y bueno, eso motivó que en algún momento la provincia de Buenos Aires, por motivos de la emergencia que declaró en ese momento, contrataran a consultoras para hacer los proyectos ejecutivos de lo que nosotros habíamos recomendado en su momento para el Arroyo del Gato, y que era uno de los más urbanizados, ¿no es cierto? ¿Se están haciendo? Y se están haciendo en este momento. Bueno. Y después vino la del 2013. Claro. De terror, y esa fue, claro, esa ya 87 muertos, directamente nadie tenía en la cabeza una tormenta así,
pero evidentemente si hubiéramos tenido la posibilidad de ejecutar las obras que se había terminado sus proyectos en el 2010, para el 2013 podrían haber estado terminadas, quizás la tragedia no hubiera sido tal. Pablo, vos hablás, pensemos para adelante, ¿no? Estas catástrofes sucedieron y pensemos para adelante, por supuesto que tiene que haber una toma de conciencia, primer punto, y no solamente en los gobiernos, sino también de parte de toda la sociedad. Los medios de comunicación, como vos dijiste, se hacen mucho, digamos, tratar el tema no solamente en las inundaciones, sino cada tanto está bueno ponerlo, como focalizar en el tema. Pero vos también hablás de un organismo, la necesidad de crear un organismo que digamos no tenga que ver con los gobiernos pasan, un organismo nacional que se ocupe del tema. Bueno, nacional o provincial. Sí. Obviamente la nación tiene que estar supervisando todo. En este momento la mayor parte de las fuentes de financiamiento, si la nación no apoya, no se consiguen. Pero si nos remitimos a la provincia ya tiene, digamos, una organización, como le decíamos, a través de las regiones hídricas y dentro de cada regiones hídricas, las cuencas, y tiene todos los instrumentos legales para darle a los comités de cuenca, que ya han sido creados en la provincia de Buenos Aires, tiene todas las posibilidades para que esos comités de cuenca pasen de ser un organismo que hoy es prácticamente o únicamente político, que además se le agregue la propiedad de ejecutivo. Yo creo que esa descentralización haría que cada comité de cuenca pueda integrar a todos los actores dentro de la cuenca, porque acá no solamente se requiere, digamos, de la ayuda de expertos o digamos, de funcionarios que lleven adelante el tema, sino también los propios afectados. Esa es la mejor garantía que tenemos a futuro de que estos temas sigan vigentes y se siga empujando, porque son a muy largo plazo. O sea, contestando tu pregunta, sí, yo la única forma que veo que esto pueda seguir más allá de un mandato de 4 años es que los propios afectados o los propios beneficiarios de lo que se pretende hacer estén involucrados en la toma de decisiones. Y me parece que el órgano, así lo recomienda la política hídrica que está vigente en nuestro país, que tiene sus normas rectoras, y lo que ve uno a nivel de toda nuestra región, lo que se hace en otros países también, el Comité de Cuenca es el órgano, digamos, no solamente, digamos, político, sino el ejecutivo, que debería tener, por un lado, el presupuesto para poder funcionar. Hoy no lo tiene, para poder funcionar, para poder organizarse. Y por otro lado, que sea el Comité de Cuenca el que lleve adelante la inversión en obras. Con presupuesto y las obras que ya sabemos o ya sabés que debemos hacer, ¿cuánto tiempo necesitamos para que estemos aptos para no inundarnos? Bueno, eso puede ser evidentemente descomunal lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, porque hace muchas décadas que se hace muy poco. Entonces, evidentemente tenemos un atraso en materia de obras fenomenal. Pero ustedes piensen que en muchos casos ni siquiera tenemos proyecto. En otras cuencas, muchas de las cuencas, por ejemplo la región del Salado, en muchas de las cuencas de la zona del conurbano tenemos proyectos, o hay proyectos que realizó la provincia, o la provincia le encargó a consultoras, y tenemos proyectos, pero en muchos lugares ni siquiera tenemos proyectos. Por ejemplo, le menciono una al pasar, las presas que están de retención que están previstas hacer aguas arriba de la ciudad de Mercedes en la cuenca de Luján, por ejemplo, eso se habla, pero no hay ni siquiera un proyecto. Pero falta el trabajo. Entonces, de estudio. Si sumamos que tenemos que hacer todos los pasos ingenieriles, digamos, para llegar a poder materializar una obra, tenemos que tener, obviamente, reforzar la idea de todos los planes, no es que hacer planes nuevos, sino por ahí actualizarlos un poco, hacer los proyectos ejecutivos, licitar las obras y la construcción. Eso puede llevar décadas. Entonces, no estaría mal hacerlo por etapas y hacernos primero una primer meta, un primer horizonte de 25 o 30 años y empezar a trabajar en eso y después replantearnos otra etapa igual. Y esto es permanente, o sea, no es que hacemos las obras y ya está. Está bien. Bueno, hoy decíamos que era dinámico y que había que estar encima del tema. Hay que empezar a trabajar, presupuesto, y hay que empezar a trabajar. Bueno, y como te dije hace un rato y también lo señalé en la apertura, ¿cómo hacer para que los sectores
pobres estén protegidos, porque generalmente construyen sus viviendas precarias ahí en zonas inundables. ¿Quién los protege? ¿Hay una norma? ¿Cómo es el tema? ¿En los gobiernos locales existe de alguna manera alguna protección? Siempre, digamos, creo que la selección de ese tipo de bajos inundables o incluso zonas marginales son muy apreciadas por las personas que no pueden establecer su asentamiento en otro lugar, porque digamos, el arroyo o el río les brinda una facilidad en cuanto a la evacuación de sus propias excretas o incluso los residuos sólidos. Ustedes se ve muy fácilmente si recorren un arroyo invadido por personas que por ahí no tienen otro lugar donde asentarse, que lo primero que se nota es una contaminación absoluta de todo el tramo, incluso la proliferación de todo tipo de residuos. Bueno, yo creo que de alguna manera el hecho de tener esa vía que cada tanto, digamos, crece el agua y se lleva todo, es buscada por eso, ¿no? Entre otras razones. Pero Esos no, son terrenos fiscales. los intendentes, los gobiernos locales no tendrían que, de algún modo... en realidad no debería permitirse esos asentamientos. Claro, es eso. No existe una norma al respecto. No, y en realidad también muchas veces se promueven barrios donde el único, digamos así, el único condicionamiento que hay para su desarrollo es un problema de cota, es un problema de decir, bueno, si está por encima de la cota tal y me garantizan tal y tal, bueno, y en realidad es medio precario el tema, porque no es solamente un problema de niveles, es un problema que hoy deberíamos tener otro concepto, como yo te decía, con respecto a la definición de la línea de ribera. En los países más desarrollados se toma una tormenta de proyecto, que podría ser, no sé, tormenta que puede ocurrir en promedio una vez cada 100 años, y definir toda una zona de exclusión que vaya más allá al tema de los niveles en los cuales se emplaza la urbanización, sino en la protección con respecto a las corrientes que se pueden desarrollar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y prometo entonces invitarte nuevamente para seguir hablando de este tema tan preocupante. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.